Hola compañeros y profesor, mi nombre es Heisri Montano López y hoy les voy a hablar un poco sobre la conservación de los recursos fitogenéticos y algunas de sus generalidades. La conservación de los recursos fitogenéticos va a presentar diferentes desafíos, entre ellos el cambio climático. Este va a venir afectando la gestión de los recursos genéticos de las plantas de diversas maneras, entre ellas el aumento de la temperatura, los cambios de precipitación que pueden causar inundaciones o sequías, climas extremos que pueden aumentar la vulnerabilidad a incendios y un aumento del nivel del mar que lo que puede hacer es contaminar fuentes de agua con sal y dañar los suelos agrícolas. Todo esto va a venir poniendo en riesgo la supervivencia de plantas en peligro de extinción o vulnerables. Pero, ¿cómo va a afectar a la conservación el cambio climático más específicamente? Para esto se va a hacer una división de las afectaciones entre dos estrategias, la ex situ y la in situ. Para esto es importante conocer estos conceptos. La estrategia de conservación ex situ implica la conservación de recursos genéticos de plantas fuera de su entorno natural, como en bancos de genes, mientras que la estrategia in situ va a consistir en la conservación de plantas en su hábitat natural. En cuanto a la estrategia ex situ, el cambio climático va a afectar de las siguientes maneras. Va a provocar alteraciones en el crecimiento y la reproducción. Esto debido a que los cambios de temperatura y la precipitación van a impactar directamente el ciclo de vida de las plantas. Además, va a provocar una reducción de polinizadores y dispersores, lo que va a afectar la reproducción y dispersión de semillas. Por último, el cambio climático va a intensificar amenazas como las plagas y los patógenos. Esto va a poner en riesgo la conservación de la diversidad genética. En cuanto a las afectaciones del cambio climático en las estrategias in situ, se tienen algunas que son muy parecidas a las de la estrategia ex situ, como las alteraciones en el crecimiento y la reproducción y mayor frecuencia de patógenos y plagas. Sin embargo, difieren en otras afectaciones, como que en la estrategia in situ el cambio climático va a afectar en lo que vienen siendo las especies invasoras, ya que van a haber especies invasoras que van a competir con especies nativas y van a aumentar el riesgo de incendios, afectando la conservación de parientes silvestres de cultivos. Además, también va a afectar en lo que es el desplazamiento de rangos geográficos. Esto es porque las plantas van a cambiar su distribución y esto va a requerir que se ajusten los límites de las reservas in situ o incluso reubicarlas. La diversidad biológica, es decir, la gran variedad de plantas existentes, han sustentado por mucho tiempo lo que es la agricultura. Sin embargo, cada año se desaparecen miles de especies de plantas y con ellas genes importantes. Esto lleva a una reducción significativa en lo que es la diversidad genética de las especies. Esta pérdida de la diversidad genética causa diferentes impactos, entre ellos que baja la capacidad de adaptación de las especies, y esto va a hacer que sean más propensas a enfermarse y a los cambios que haya en su ambiente. Entre los factores que más contribuyen a la pérdida de diversidad genética se tiene lo que es la fragmentación del hábitat, la sobreexplotación de recursos, la contaminación y el cambio climático. La pérdida de diversidad genética además va a tener un efecto en lo que es la supervivencia de las especies, debido a que va a aumentar el riesgo de extinción, limitando la variabilidad necesaria para adaptarse a futuras presiones evolutivas. Debido a esto, la conservación de recursos fitogenéticos es muy importante, ya que ayuda a mantener la diversidad genética, que es esencial para garantizar la resiliencia de las especies ante cambios futuros.
Existen diferentes tratados internacionales sobre recursos fitogenéticos y biodiversidad que abordan lo que es la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos. Esto para lograr garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar humano. Uno de los principales es el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Este entró en vigor en 2004 y busca la conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos. Promueve también la distribución equitativa de los beneficios derivados de su uso y está en armonía con el Convenio sobre Diversidad Biológica. Entre los protocolos encontramos el Protocolo de Nagoya, que está activo desde el 2014 y su principal objetivo es asegurar el acceso a los recursos genéticos y una distribución justa de los beneficios derivados de su uso. Esto incentiva la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad. Por último está el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. Este asegura lo que es el manejo y transporte seguros de organismos genéticamente modificados. Esto evita posibles riesgos para la biodiversidad y salud humana en el contexto de biotecnología moderna. Cuando se habla de conservación de recursos fitogenéticos, es muy importante tener en cuenta los costos asociados. Los mismos van a depender del método que utilicemos, ya que van a tener diferentes implicaciones financieras. Entre las principales estrategias de conservación se tiene primeramente la conservación en campo. Esta va a ser la opción más económica inicialmente, que ronda los $7 por adhesión de yuca y tiene unos costos laborales y de mantenimiento recurrentes. Después se puede mencionar lo que es la conservación in vitro. Esta ya viene siendo una opción más costosa que la de campo, ya que puede rondar los $25 por yuca, pero esta va a permitir que tengamos un control más preciso de las condiciones de crecimiento y menor riesgo de pérdida. Por último, se tiene la crioconservación. En esta los costos iniciales son bastante elevados, van a rondar los $43 en yuca y los 363 euros en ajo. No obstante, los costos de mantenimiento a largo plazo van a ser bastante bajos, ya que solamente se va a requerir la reposición de los criotanks con nitrógeno líquido. Esto va a llevar a que la inversión se vaya a equilibrar por ahí de unos 8 a 5 años después, lo que hace que sea una opción bastante rentable. Sin embargo, es importante considerar que este material no está disponible inmediatamente para su distribución, como si lo está con lo que son las colecciones de campo o las in vitro. Por otro lado, otros factores también muy importantes a considerar respecto a los costos son el tipo de material vegetal que se va a utilizar, la cantidad de subcultivos que se necesiten y el equipo especializado que se requiera. Los recursos fitogenéticos se pueden usar en programas de mejoramiento de cultivos de diferentes formas. Entre ellas se tiene la creación de reservas genéticas con resistencia a estrés biótico y abiótico y también características de calidad. Además, la identificación de PGRs para la esterilidad masculina en el desarrollo de híbridos. Y por último, el desarrollo de cultivares modernos transfiriendo genes de interés a variedades populares. Por último, tenemos los marcadores moleculares y los PGRs. La secuenciación de próxima generación, NGS, y las técnicas fenotípicas de alto rendimiento han venido a mejorar el uso de los recursos genéticos de plantas, PGR. Entre los marcadores moleculares que más se han utilizado en programas de mejoramiento de cultivos
Se tiene el SNP, que son los polimorfismos de nucleótido simple, y los SSR, que son las repeticiones de secuencias simples. Estos marcadores han venido a ser muy importantes ya que no se van a ver afectados por cambios ambientales o las fases del desarrollo en la que se encuentra el cultivo. Además, se usan ampliamente en la caracterización de diversidad genética, la selección de progenitores y la mejora de rasgos complejos en cultivos importantes. Algunos cultivos que se han logrado mejorar con estas técnicas han sido arroz, trigo y soja. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que se utilizaron y eso sería todo. Gracias por su atención.